Ahora sí, chicos, entramos al tema de vectores, en vista de que hemos agilizado un poco nuestros conocimientos y vayamos ahí. Vectores 2. Comenzamos con unos ejercicios igual a modo de repaso. Tenemos el sistema de vectores mostrados, determine su resultado. A ver. Profesor, me perdí un poco, tranquilo. Pues estoy yo. Ok. Te piden, determine la resultante. ¿Qué es la resultante? La suma de todos ellos, ¿no? A más B más C más D más C. Pero aparte, B es una figura cerrada, ¿no? B es un cuadrilátero. ¿Qué se debe cumplir en el cuadrilátero? Que la suma, así, la suma es igual a 0, ¿no? O debe ser igual a 0. Ahora, me doy cuenta, todos están ordenados bien para A, origen final, origen final, origen final, origen final. Todos están ordenados correctamente. Entonces, A más B más C más D es igual a 0. Reemplaza aquí, ¿cuánto vale la resultante? Entonces, si todo esto es 0 más E, ¿cuánto es la resultante? 0 más E, E. Ya estamos. Sale E, pero la clave D. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bien. He visto un ejercicio y me pareció interesante. Mira, te lo voy a plantear. Me dicen, ahorita he visto uno y está interesante. Vamos a ponerle A, B, C, D, E y F. Determine la resultante. A ver. ¿Cuánto sale? Espérate. Mira aquí. Profe, ¿qué puedo hacer? Bueno, me piden la resultante. ¿Qué es la resultante? La suma de todos. A más B más C más D más E y más F. Ahora veo, ¿qué relación más? No, Katy, mira acá. ¿Veo un cuadrilátero o no? Si veo un cuadrilátero, ¿cuánto debe ser la suma de todos ellos? 0. Pero tiene que cumplirse que todos estén unidos con origen final. A ver, para A, origen final, para B, origen final, para C, origen final y para F, origen final. Muy bien, profesor. Entonces, A más B más C más F, eso es 0. A más B más C más F, eso es 0. La resultante es D más E. Ya. Y si en las claves no hay esa respuesta, tienes que seguir expresándolo en algo más pequeño. ¿Cómo? Mira, pues, yo te dije, si tú quieres sumar dos vectores y estos están unidos por origen final, uno desde el primer origen hasta el último final, y esa es la suma de ellos. Y se cumple con D. Tengo origen final, E lo sigue con origen final, entonces desde este punto de origen hasta el final de E, ese vector F es la suma de E más D. ¿Cuánto vale D más C entonces? F. Profe, y si yo acá hago mi triangulito, si tú haces tu triangulito es igual, solo tienes que voltear F para que todo esté con origen final. Y tengas E más D menos F igual a 0 y el F pasa al otro lado, F igual a E más D. Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Aquí sí te voy a hacer pensar un poco. Y mira, en el sistema de vectores se verifica que el vector X es n por A más m por B. Determine m más n. Profe, ¿cómo puedo hacer que esos vectores formen una figura al menos? ¿Qué es lo que yo quiero?
Y lo que vamos a hacer es empezar a mover un vector o trasladarlo, pero que su dirección no pueda cambiarlo. O sea, no quiere decir, profe, parece que todo es un cuadrado. Como esta distancia es igual a esta distancia, a ese vector A lo voy a poner acá abajo como si fuera vector A también, porque es la misma distancia. Es cierto que es la misma distancia, es el mismo módulo, pero no le estás cambiando al vector lo más importante, que es su dirección. Y eso no se debe de hacer. Pero lo que sí podemos hacer es tener la misma dirección que el vector B, pero ahora pasarlo al otro lado. Eso seguirá siendo B. No he cambiado su dirección de B, porque sigue estando de arriba hacia abajo. Y me favorece porque yo ya uní al vector A y al vector B. Los acabo de unir. Muy bien, profesor. ¿Qué más puedo hacer? Mira, si tienes dos distancias que son iguales y de un lado mide A, en el otro lado también medirá A con la misma dirección. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Si la mitad es X, la otra mitad, grafico otro vector igualito, que también tenga o tenga el valor de X. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección y en la misma distancia. Listo, profesor. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para que el problema termine? Igual, ¿no? Fíjate en A, origen, final. Fíjate en B, origen, final. Si yo uno desde el primer origen hasta el último final, tengo X más X, 2X, profesor. Y eso es igual a la suma de A más B. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Es como si tuviera esto, chicos. Si yo quiero sumar esos dos, ¿qué hago? Están origen, final, origen, final. Este vector es la suma de los dos. Eso he hecho para aquí, solo que este vector es 2X. Profesor, yo quiero tener X solo, me dice el ejercicio. Muy bien, pasa a dividir el 2. Mi vector X será 1/2 de A más 1/2 de B. ¿Cuánto vale N entonces? Si este vector X es igual al de allá, según te da el ejercicio, N vale 1/2 y M vale 1/2. Si tú intentas sumar N más M, ¿eso cuánto es? 1/2 más 1/2, 2/2. Y 2/2 es 1. ¿Estamos? ¿Sí? Mira este ejercicio. Es interesante, mira. Dicen que la resultante solo es, chicos, M por el vector B. Determinar cuánto vale M. O sea, yo debo buscar una forma para eliminar C y D. No me interesa C y D. Porque me dicen que la resultante es M y B. Pero, profesor, yo sé que la resultante es la suma de todos los vectores. En este caso sería el vector C más el vector D más el vector B. ¿No? Bien, ¿cómo puedo eliminar C y D entonces? Mira, para ello tú necesitas saber que hay dos distancias iguales. Si hay dos distancias iguales y están en la misma dirección, las distancias, tú puedes inventarte un vector. Tú puedes decir, oye, el vector de aquí hasta aquí es X, pero como tengo la misma distancia, está en la misma dirección, este vector también será X. Profesor, ¿y qué gano con eso? Bueno, ganas que primero, en este primer triángulo, podemos considerar una figura cerrada, es un triángulo, que se cumple en una figura cerrada, que la suma tiene que ser 0, y además se cumple que si yo tengo dos vectores que están unidos por origen final, y el tercero va desde el primer origen al último final, esa es la suma de los dos. Y se cumpla. Mírase, origen final. Para B,
origen final. Entonces, el vector X, que está unido desde el primer origen hasta el último final, simplemente es la suma de los dos. ¿Qué puedo hacer en mi segundo triangulito? Mira, el vector B está unido, origen final, con el vector X, origen final. Pero también viene el vector D con origen final. Todos están con origen final. Si todos están correctamente, ¿cuánto debe ser la suma de todos ellos? La suma de ellos debe ser 0. ¿Verdad? Es suficiente, chicos, para yo poder calcular. ¿Por qué? Oye, X es C más B. ¿Cuánto vale X? C más B más D, eso es 0. Yo quiero C más D más B. Yo quiero C más D más B. Bueno, ¿cuánto vale C más B más D? Si me sobra un más B, lo paso a restar. Sería menos B. ¿Cuánto vale C más D más B? Menos B. Eso es igual a MB. ¿Cuánto vale M? Menos 1. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a aprender esta parte de descomposición de un vector. ¿Estamos? Para ello debemos de recordar que existen dos ejes. ¿Dónde está mi? Acá está. El eje Y y el eje X, ¿verdad? Este es un vector cualquiera. Vamos a poner al vector A. Mira, se descompone, chicos. Muy bien. El vector A lo vamos a descomponer en dos vectores. Una de las componentes va a estar en el eje X y otra en el eje Y. Y mi vector A, el azulito, se pierde. ¿Por qué? Porque ya lo descompuse. Ahora, para descomponerlo, tú tienes que tener presente que ese vector debe de formar un ángulo con la horizontal, en este caso con X. Supongamos un ángulo de teta, ¿ya? A ti te va a importar el ángulo que forme con la horizontal. Si a ti te dan el ángulo de aquí, no te interesa, pero puedes calcularlo y cuánto le falta a él para hacer 90, ¿no? Es decir, el problema te puede buscar enredar, pero tú sabes que a mí lo que me interesa es el ángulo del vector con la línea horizontal. Muy bien. Las componentes son, en la horizontal es el mismo vector por el coseno del ángulo. Y en la vertical es el mismo vector, pero por el seno del ángulo. ¿Estamos? Profe, qué sencillo, esas son las componentes. Muy bien. Entonces, a ver. Mira, a ver, ¿cuánto sería entonces, chicos? Vamos a descomponer un vector, ¿ya? Vamos a hacer que esto valga 15. Vamos a ver que no es el vector A. ¿Ya? Y me dicen, sé como dato que el módulo de A es 15 unidades. Pero este ángulo es 37 grados. Bien, vamos a descomponer los vectores. ¿Cómo sería? Profe, la descomposición vendría a ser una en la línea horizontal y otra en la línea vertical. ¿No? Correcto. En la línea horizontal, pero yo tengo que tener el ángulo. ¿Tengo el ángulo formado por la línea horizontal con el vector? No. ¿Cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto vale? 53. Profesor. Muy bien, 53. Entonces, ¿cuánto será esa componente horizontal? La componente horizontal, vamos a ponerle AX, y él es ahí. ¿A qué es igual a X, profesor? En módulo. ¿A qué es igual a X en módulo? Sería el módulo de A por el coseno de 53. ¿Pero cuánto es el módulo de A? 15. ¿Cuánto es el coseno de 53? Yo ya te enseñé ya.
Coseno de 53 es 3/5. Ya sería, bueno, 15 por 3, 45 entre 5, 9. Eso vale 9. Profe, el otro va a ser el módulo de A por el seno de igual de 53. Módulo de A, 15. Módulo, bueno, el seno de 53, 4/5. Y eso es igual a 20. Muy bien. Pero hay otros que también dicen lo siguiente. Profe, pero apliquemos trigonometría, pues, profe. Porque usted me enseñó que esto es 4M o 4K, él es 3M y él es 5K. Ya está. El módulo de A es 5K, pero también es igual a 15. ¿Cuánto vale K? 3. Bueno, M, ¿no? Si él es 4M, profe, 12. Y él es 3M, 9. Entonces, chicos, es por eso que justo física en estos momentos se alinea mucho con el tema de trigonometría que ya hemos repasado. Me dicen que el módulo del vector resultante es 0. Oye, si el módulo del vector resultante es 0, significa que no debes de tener componentes ni horizontal ni vertical, porque todo es 0. Determina el módulo de A si el módulo de C, está con las rayitas, es 35. Profe, y tengo dos ángulos. Muy bien. Vamos a ponerle convenientemente, pues chicos, hay que ser más inteligentes. Vamos a poner que este módulo sea como, no sé, como 5K. ¿Por qué? Porque mi triángulo de 353 trabajan con 5, 3 y 4. Igual este de acá. Ya no con 5K, sino como 5M. ¿Estamos o no? Muy bien. Las componentes, profesor, usted ya me enseñó. Las componentes. Esta componente horizontal, ¿cuánto debe ser? Profe, esta componente, bueno, en realidad es la componente va aquí, ¿no? Para hacerlo más realista. Profe, usted me dijo que obviamente si él es 37, acá está mi 90, frente a él está el 3M y acá está el 4M. Muy bien, y como este lado es igual al otro, eso también vale 3M. Listo, chicos. Si conoces bien tus ángulos, todo va a salir de inmediato. Igualito para el B. Acá tienes una componente. Si él es 5K, oye, él es 4K y él es 3K. Perfecto. Y él será, bueno, es lo mismo, ¿no? 4K, él también 4K. Bien, profesor, ¿cómo resuelvo eso? Si me dicen que la resultante es 0. Si la resultante es 0, chicos, significa que la suma de módulos en la horizontal, en el eje X, es 0 y en el eje Y también es 0. Pero profesor, en el eje horizontal yo tengo al 3K a la izquierda y el 4M a la derecha. Entonces, para que se puedan contrarrestar, porque uno va a la izquierda y el otro va a la derecha, para que se puedan contrarrestar, ¿cómo deben de ser ellos? Deben de ser iguales, chicos, para que se pueda contrarrestar. Así los dos se restan y tengo 0. Igualito, mira, en la vertical. Aquí estamos viendo, chicos, en la horizontal. ¿Y en la vertical qué tienes? Profe, yo sé que estos dos vectores están yendo para arriba y este vector C está yendo para abajo. Pero como no hay componente vertical porque todo es 0, la suma de los dos que van arriba deben de contrarrestarse con el vector que va abajo, que es C, pero el módulo de C es 35. Muy bien. ¿Qué me están pidiendo a mí? El módulo de A. Y A es 5M. O sea, me interesa que todo esté en función de M, para simplemente poder reemplazar. Yo te pregunto, de aquí, ¿cuánto vale K?
Profesor, K vale 4M, el 3 pasa a dividir 4M sobre 3. Ok, entonces esto podemos ponerlo 4K, pero en vez de K pongo 4M sobre 3. Más 3M igual a 35. Profe, ¿cómo puedo hacer yo para eliminar ese 3? ¿Qué idea se te viene a la mente? Bueno, igual eso te va a quedar fracción, ¿ah? Vamos a ver. 4 por 4M, 16M sobre 3 más 3M igual 35, ¿no? Ese es un chinito feliz. Suma de fracciones. 16M por 1, 16M. 3 por 3M, 9M. 16M más 9M, 25M sobre 3 igual a 35. Pasa a multiplicar el 3, 3 por 35, 105 entre 25. Ya está, profesor, mi problema quedó resuelto. Bueno, puedes simplificar, ¿ah? A ver, quinta, 21, quinta, 5. Sí, pero el módulo de A, ¿yo cuánto le puse al principio al módulo de A? 5M. Ah, entonces el módulo de A será 5 por M. ¿Cuánto vale M? Lo acabo de hallar hace un momento. 21 quintos. Se va el 5 y solo me queda 21. ¿Estamos? Muy bien. Por eso le digo, es un ejercicio completo. ¿Ya? Así puede venir en el examen, no lo creo. Pero si tú lo entendiste, puedes hacer los ejercicios más sencillos